¿El capitalismo arrasó con Haití? Es el país más pobre de América, más del 60% en condiciones de pobreza, con una esperanza de vida de 62 años para hombres y 68 para mujeres. El índice de hambre global lo ubica en el lugar 115 de 125 países, con el 45% de la población desnutrida, es decir, sin consumir suficientes calorías, y casi el 20% de sus niños menores de 5 años con retraso en su crecimiento, es decir, baja estatura para su edad, y otro 6% bajo peso para su talla. Hablando de estados frágiles, Haití ocupa el lugar 10, solo arriba de Somalia, Yemen, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Siria, Afganistán, Sudán, República Centroafricana y Chad. ¿Vas a estar así todo el video? ¿Tú qué responderías, mi querido filósofo libertario? Eso pensé. Es difícil entender qué pasa, pero sobre todo las soluciones. Rápidamente para los despistados, un poco de historia. Lo siento, sé que es de pero el contexto importa. No me iré muy atrás, pero en 1697 España reconoce el derecho de Francia sobre el tercio oeste de la isla La Española, que Francia utilizó principalmente para producir azúcar con esclavos negros, mismos que se rebelaron en 1771, logrando su independencia en 1804, convirtiéndose en la segunda nación independiente de América, poco después de Estados Unidos. Era la única nación fundada por esclavos negros en un mundo regido por el poder colonial blanco y esclavista. Sin duda, sus vecinos coloniales y otras potencias hicieron lo posible por no permitirle salir adelante. Incluso sus vecinos no lo reconocieron como nación para evitar que pasara lo mismo con sus territorios. Entonces, para lograr algo de reconocimiento ante la comunidad internacional, el presidente Jean-Pierre Boyer firmó en 1825 un acuerdo con el Imperio francés a cambio del reconocimiento, 50% menos de aranceles a las importaciones francesas y una indemnización de 150 millones de francos en oro. ¿Eso era mucho? Pues considerando que el presupuesto del gobierno haitiano en ese momento rondaba los 2 millones de francos, tú dime. ¿Dónde está mi dinero? Naturalmente, era imposible de pagar, por lo que se endeudó con bancos franceses, estadounidenses y alemanes, una espiral de deuda que se terminaría de pagar hasta 1893. Prácticamente todo su primer siglo de existencia sin poder invertir en absolutamente nada, ni infraestructura, educación o lo que sea. Esas malditas potencias colonialistas. Pues sí, ¿para qué decir que no? Sí, sí. Aunque para 1915 alrededor de 70 dictadores habían gobernado el país, es decir, en promedio cada uno duró menos de 2 años. Así que ese año Estados Unidos envía tropas para restaurar el orden y, claro, salvaguardar sus intereses, ocupando la isla por casi 2 décadas hasta 1934. Se expropiaron propiedades campesinas y se construyeron plantaciones. Alguna infraestructura dejaron, obvio. Pues no, pero sí un ejército poderoso e influyente en la política. Fuerzas Armadas de donde surgieron varios de los siguientes dictadores. En 1964, Duvalier se declara presidente vitalicio y eligió a su hijo como sucesor, tomando el poder a sus 19 años. ¿Se imaginan? No es mala onda, sobrinos, pero sí deberíamos subir la edad para votar al menos 23 años, que se les haya terminado de desarrollar el cerebro. Ya si no quedó bien, bueno, pues ya ni modo. Pero 19 años, ni Alejandro Magno, ya eran otros tiempos, en fin. Este niño usó métodos represores y naturalmente también se declaró vitalicio, aunque acabó huyendo del país en 1986 tras una revuelta. Entre los dos fueron casi 30 años de posiblemente el régimen más corrupto y represivo de la historia moderna. Aislaron al país, peor que Cuba, ve el video de Cuba. Es el régimen el que aísla a Cuba, no al mundo, pero bueno, véanlo. No crearon ningún tipo de industria y básicamente vivieron como reyes al más puro estilo feudal, el negativo, porque no todo en la Edad Media fue malo, ni se debería decir así. Ni eran tiempos malos, ni todos eran malos, no empiecen de energúmeno. ¡Suficiente! Ahora hablará. Desde su época colonial ya había iniciado la deforestación de la isla, pero las malas condiciones de vida durante Duvalier orillaron a las personas a cortar árboles para hacer carbón y cocinar, convirtiéndolo en el más deforestado de América, haciéndolo más vulnerable al paso de huracanes y tormentas tropicales, lo que sucede casi todos los años. Pero para que entendamos la gravedad de esto, la parte este de la isla, República Dominicana, tuvo su propio dictador, Rafael Trujillo,
quien gobernó de 1930 a 1961 y que también recurrió a la suspensión de libertades, represión, tortura y demás métodos para mantenerse en el poder. Pero a diferencia de Haití, fue un periodo de cierta estabilidad y desarrollo económico. Trujillo estableció un monopolio empresarial con el que acumuló una gran fortuna, pero sí creó infraestructura. Su régimen se basó en el Partido Dominicano como maquinaria ideológica, siendo obviamente el único partido permitido. De alguna manera, esto crea instituciones represoras, queda claro, no es justificación ni mucho menos, pero la existencia de instituciones sí hace una diferencia. Volviendo a Haití, en 1990, Jean-Bertrand Aristide resultó electo, pero un año después hubo golpe de Estado. La OEA y la ONU apoyaron su regreso. Muchos haitianos intentaron huir a Estados Unidos, pero sin éxito la gran mayoría. Con una telenovela en medio de regresa, no regresa y así, en 1994, Clinton envía una delegación con Jimmy Carter para evitar un conflicto, logrando un acuerdo de paz que incluyó la presencia de tropas y el regreso de Aristide. Se retiraron por completo en 1996. En el 2000, Aristide es reelecto, pero en 2004 los líderes rebeldes comienzan nuevamente la lucha. Cabe señalar que estos militares no tenían una ideología uniforme, aunque sí representaban intereses conservadores y autoritarios, opuestos a las reformas progresistas de Aristide. Sus motivaciones incluían el miedo a perder poder y privilegios ante las políticas de este, orientadas a la redistribución de la riqueza y democratización. Así que tras un nuevo intento por parte de haitianos de refugiarse en Estados Unidos, llegan fuerzas estadounidenses, franceses y posteriormente fuerzas de paz de la ONU para mantener algo de orden. Otra vez. ¿En algún momento vas a responder la pregunta que te hicieron? ¿Cuál pregunta? ¿Cómo cuál? ¿El capitalismo arrasó con Haití, sí o no? Ya pone en su lugar al libertario este. Si hubiera capitalismo y libre mercado en Haití, no pasaría nada de esto. El Estado es el problema, militares o no. Bueno, pues en esta segunda intervención de la comunidad internacional se liberalizó la economía haitiana, favoreciendo la importación de alimentos mediante la reducción de impuestos, desplazando la producción interna. Por ejemplo, la isla era autosuficiente en arroz y azúcar, con todo y los desastres previos. Ahora prácticamente todo lo que consume se importa, pero piensen lo que quieran. Luego, otra serie de presidentes, primeros ministros, consejos de ministros y gobiernos de transición son electos, derrocados o renuncian tras episodios de violencia. En enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 destruye la mayor parte de Puerto Príncipe. Más de 200,000 personas mueren y más de 2 millones de personas quedan sin hogar. Para una población de 10 millones, en ese momento es un desastre inimaginable. Por si fuera poco, le siguió el cólera y mueren más de 6.500 personas y no controlaron el brote hasta 2016. En 2012, con el huracán Sandy, mueren decenas de personas por inundaciones y deslizamientos de tierra. Y recientemente, en 2021, el presidente Jovenel Moïse es asesinado durante un ataque en su residencia privada. Moïse había anunciado un referendo para aprobar reformas constitucionales, incluyendo la reelección que se había prohibido después de Duvalier en periodos consecutivos. Además, había disuelto el parlamento y gobernado sin primer ministro. O sea, estaba concentrando el poder, otro dictador. Y en agosto del mismo 21 hay otro terremoto de magnitud 7.2 y mueren más de 2.200 personas. Ariel Henry, o como se diga, primer ministro que asumió en julio del 21 tras la muerte de Moïse, renunció el pasado 12 de marzo. La capital y en general la mayor parte del territorio es controlado por bandas criminales, incluyendo el acceso a puertos y aeropuertos, más de 1,000 asesinatos, secuestros, violaciones y más de 35,000 personas desplazadas solo en lo que va de este año. Quiero que vean esta grafiquita, sobrinos. Es el PIB per cápita constante, o sea, a valor del dólar de 2015, y per cápita significa por cabeza, o sea, por persona. Ya, no seas mamá, no somos tontos. Perdón, pero conozco al menos a un filósofo gastronómico que no sabe lo que es o cómo interpretarlo, pero se va feliz a lamer la bota de un dictador causante de una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI. Más de 7 millones de venezolanos exiliados, refugiados o que simplemente emigraron por la desesperación, lo que representa casi un quinto de la población,
aumento desproporcionado de suicidios en el país, ruina económica absoluta, destrucción total de la producción agrícola y todo tipo de industrias en el país, apoderamiento del narco, y este imbécil le dice: el socialismo con características chinas o con características latinoamericanas de cualquiera una de las 7 generaciones de la izquierda presenta para nosotros una oportunidad de supervivencia. Una cosa es ser un político o jefe de Estado que tiene que ser político, convivir y llegar a acuerdos aun con las personas más indeseables y ponerles buena cara. Pero tú no eres nada de eso. Esto ya no es fanatismo por una ideología u otra. Esto es ser un imbécil subnormal y cretino. Después de lamer esa bota, quiero ver que te burles de quienes según tú besan botas capitalistas. Ya no te enojes si ya sabes cómo es. Nunca creí que llegara tanto, la verdad. En fin, volviendo a la grafiquita, mientras República Dominicana, su compañero de isla, solo ha incrementado su PIB per cápita, al igual que la mayoría de países del mundo, aunque esté muy mal distribuido y lo que gusten, pero pobreza, desnutrición, etcétera, en el mundo constantemente vienen a la baja, en Haití no, ni siquiera Cuba. La línea azul oscura, que como vimos en el video de Cuba, cayó su ingreso tras la caída de la Unión Soviética, pero así como no queriendo la cosa, han hecho reformas para sostenerse. Haití solo va hacia abajo. Me preguntaban en el video de patrones de consumo, donde aclaramos por qué eres más rico que tu abuelo, véanlo, si aplicaba para todo el mundo. Pues obviamente para Haití no aplica. Hay muchos más factores que influyen en las condiciones de Haití, como la orografía de la isla, donde a Haití le tocó la parte montañosa. Eso explica por qué España lo soltó tan fácil. Mientras en República Dominicana hay muchos más valles adecuados para la agricultura. También, pese a la narrativa de la leyenda negra, las colonias o virreinatos españoles ni de cerca fueron la colonia estrictamente de esclavos y extracción de recursos, que sí fue Haití. Indudablemente los primeros 100 años, aunque eran libres en teoría, solo se dedicaron a pagar su libertad, bajo un régimen de explotación de sus élites. Mientras en el siglo XX la mayoría de países comenzaron a darle mayor relevancia a la educación, que sí, es adoctrinamiento, ni modo que fuera qué, sin importar ideologías de izquierda, derecha, anarquismo o lo que sea, todos requerimos educación, un elemental respeto por las normas y acuerdos autoimpuestos o venidos de fuera, me da igual. Capacitación y creación de industria y valor agregado. Se lo quede quien se lo quede, no es el tema aquí. Haití se quedó congelada en el siglo XIX, enfrascada en luchas de poder por su legado de explotación que felices aceptaron los nuevos líderes. Son patrones que se repiten una y otra vez. Una pequeña élite que mantiene el control desproporcionado de recursos económicos y políticos que limita el desarrollo de instituciones democráticas inclusivas, de cualquier bando. Intervención extranjera al tiempo que se vuelven dependientes de la ayuda internacional, de cualquier intervención gringa, rusa, china, azules, rojos o morados. Sin conspiraciones ni fanatismos, no es un tema ideológico, ni siquiera económico, es un tema de poder, falta de equilibrios y cultura, sin importar tu modelo económico o forma de organización política. Es el exceso de poder, la lucha por el mismo y el exceso de ignorancia combinados lo que provoca esto.